El ser humano, hasta donde sabemos, es una especie muy peculiar de la existencia conocida por una variante tan pequeña, pero a la vez tan colosal. Tiene plena conciencia de su propia existencia. Es como despertar dentro de una simulación y darse cuenta de que eres un NPC, y ese conocimiento te da el poder de modificar todo lo que te rodea hasta ciertos límites. Sabes que tienes un ciclo de vida y que eventualmente vas a morir, que tus acciones tienen consecuencias. Te convences de que todo tiene un propósito y un diseño detrás. Te haces preguntas. Unas tienen respuesta y otras no. Pero sobre todo, esa conciencia de la existencia te impulsa a creer que todo esto no pudo simplemente existir porque sí. Comienzas a creer que un programador divino está detrás de todo lo que te rodea. Así nace la concepción de Dios para la humanidad, con características muy bien definidas pese a las diferencias entre cada religión. Existe un Dios que es el creador del universo y por tanto es nuestro creador, que nos dio esta conciencia, este despertar para que nosotros lo busquemos por nuestros propios medios para establecer esa conexión divina y primigenia. Tenemos muy bien definidos los rasgos de este Dios, benevolente pero riguroso, que se interesa por nuestros asuntos cotidianos, que nos puede castigar o premiar de acuerdo con nuestras acciones, etc. ¿Nunca te has sentado a pensar que tal vez ese Dios, en caso de existir, no tenga nada que ver con esas cualidades que le has atribuido naturalmente? Que ese Dios diseñador quizá no tenga el más mínimo interés en nosotros, o peor aún, que su brújula moral no esté alineada con la nuestra, que quizá no sea tan semejante a los humanos como pensamos. Con respecto a las creencias y religiones, en este video quiero que abras tu mente a explorar otras teorías acerca de Dios. En este caso, para los intereses humanos, sin duda las más desalentadoras y perturbadoras. Dios como entidad indiferente. La primera posibilidad parte de algo simple, que ese programador sí exista, pero que su participación haya terminado en el momento de crear el sistema. Un inicio preciso, leyes bien definidas, un universo que se sostiene por sí solo. No hay ajustes posteriores, no hay intervención, no hay señales de que algo esté supervisando lo que ocurre aquí. En ese escenario, todo lo que pasa, desde lo cotidiano hasta lo extremo, no tiene ningún tipo de seguimiento. Las tragedias no son pruebas, ni castigos, ni etapas necesarias. Son eventos que ocurren porque pueden ocurrir dentro de un sistema que no se detiene. Una enfermedad no tiene propósito, una pérdida no responde a un plan, una coincidencia no es un mensaje. Durante siglos, las personas han interpretado resultados como si hubiera una intención detrás, recompensa, lecciones, señales, pero aquí no existe ese segundo nivel. Dos personas pueden hacer lo mismo y terminar en situaciones completamente opuestas sin que haya un criterio que lo explique. No hay justicia operando en silencio. La idea de ser observado desaparece. No hay nadie mirando lo que haces, ni evaluando tus decisiones, ni esperando que cambies. Tampoco hay alguien que intervenga cuando la situación lo requiera. Todo sigue su curso, incluso cuando ese curso termina mal. Lo más incómodo aparece en los momentos donde se espera ayuda, cuando algo se rompe, cuando algo se pierde, cuando una situación se vuelve irreversible, no hay respuesta. No porque haya una razón oculta, sino porque no hay interés en responder. La implicación es directa. Si ese Dios existe, su relación con la realidad terminó en el origen, no está involucrado en nada de lo que sucede después. Y entonces, todo lo que pasa, lo bueno, lo malo, lo injusto, queda exactamente donde está, ocurriendo por sí solo, sin propósito, sin corrección y sin nadie al otro lado. Dios como creador que abandonó su creación. La diferencia aquí no es que no haya nadie, sino que sí lo hubo y se fue. Un inicio claro, una intención inicial, un sistema puesto en marcha con reglas que funcionan. El universo arranca, la vida aparece, la conciencia surge y en algún punto quien lo inició deja de estar. No hay ruptura visible, no hay un momento registrado donde todo cambie, simplemente ya no hay presencia. Eso deja algo más inquietante que la indiferencia, abandono. Las cosas continúan pero sin dirección, las decisiones humanas se vuelven el único motor real de lo que pasa.
sin ningún tipo de corrección externa. Los errores no se ajustan, las desviaciones no se redirigen. Si algo se rompe, se queda roto. Si una cadena de eventos lleva al desastre, nadie interviene para detenerla. La sensación de propósito empieza a desmoronarse cuando se observa el patrón. Civilizaciones que colapsan, conflictos que escalan sin freno, personas que toman decisiones que arrastran a otros, y todo sigue avanzando como si nadie estuviera revisando el resultado. No hay indicios de que alguien esté viendo cómo va. Lo más incómodo aparece en la idea de origen. Si hubo un creador, entonces en algún momento se existió intención, pero esa intención no se sostuvo. No hubo seguimiento, no hubo interés en lo que venía después. Lo que se inició se dejó avanzar por su cuenta. Eso cambia la forma de ver cualquier evento. No es que haya un plan que no se entienda, es que no hay un plan en absoluto después del inicio. Todo lo que ocurre ahora es consecuencia acumulada, sin supervisión y sin guía. La implicación es directa. Este mundo no está siendo acompañado, está funcionando solo. Y entonces cada error, cada pérdida, cada desastre no es parte de algo mayor y está siendo observado por alguien que pueda corregirlo. Es lo que queda cuando algo se crea y luego se abandona. El experimento de Dios. Nadie ha visto el inicio real de la realidad. Solo asumimos que ocurrió, que hubo un momento cero, una expansión, un orden que se fue formando, pero todo eso parte de observación limitada. La hipótesis de la simulación plantea otra posibilidad. Este entorno no empezó como crees. Pudo haber sido encendido en un punto ya avanzado, con historia incluida, con recuerdos insertados y reglas previamente configuradas. No hubo un origen que viviste, hubo un arranque que no recuerdas. Pensadores como Nick Bostrom plantean que una civilización suficientemente avanzada podría generar realidades completas, con individuos conscientes dentro, mentes que piensan, sienten y están convencidas de existir por sí mismas. Eso cambia todo. El tiempo deja de ser algo natural y pasa a ser una variable. La física no es una verdad absoluta, sino una configuración. Incluso la causalidad podría ser una regla programada para que el sistema sea coherente. Las inconsistencias empiezan a tener otra lectura, coincidencias demasiado precisas, eventos improbables que ocurren igual, patrones que se repiten con ligeras variaciones. No como misterios, sino como comportamientos de un sistema que no es perfecto, solo funcional. Lo más incómodo no es eso, es la intención. Un experimento necesita observar resultados, reacciones bajo presión, decisiones en incertidumbre, comportamiento ante el dolor o la pérdida. No hay garantía de que estés aquí por algo importante. Podrías estar aquí porque alguien necesita ver qué haces en determinadas condiciones, y ningún sistema tiene que ser permanente. Puede detenerse, reiniciarse o eliminarse, no porque fallaste, sino porque dejó de ser útil. La implicación es directa. Tu vida no tiene por qué trascender este entorno. Y si todo esto es una simulación, entonces todo lo que conocemos, tu pasado, tu identidad, incluso este momento, podría ser simplemente una ejecución en curso, dentro de algo que pueda apagarse sin previo aviso. Dios como entidad que reinicia la realidad. Hay vacíos en la historia que no encajan del todo. Periodos donde el rastro humano se corta, civilizaciones que aparecen con cierto nivel de desarrollo y luego desaparecen sin una transición clara, avances que surgen sin un proceso visible. Normalmente se explican como pérdidas de información y desastres, pero hay otra lectura. No es que la historia se pierda, es que se borra, y detrás de ese borrado hay una entidad que decide cuándo hacerlo. En esta teoría, Dios no observa ni guía, administra, no corrige lo que falla dentro del sistema, simplemente lo reinicia. Cuando una civilización se descontrola, cuando los patrones se vuelven inestables o impredecibles, no hay intervención gradual, hay un corte definitivo, la realidad vuelve a su punto anterior, a una versión funcional, y todo arranca otra vez con pequeñas variaciones. Lo que llamas historia sería solo la última ejecución que ha logrado sostenerse.
Eso explicaría por qué ciertos patrones se repiten con tanta precisión, conflictos que siguen estructuras similares, errores colectivos que vuelven a aparecer bajo otros nombres, colapsos que parecen inevitables. No serían coincidencias, sino iteraciones, intentos anteriores que terminaron igual. Y lo más inquietante, algunos residuos podrían quedarse, ideas, estructura, incluso descubrimientos que no encajan del todo con su época, como fragmentos que no se borraron por completo. Dios, en este escenario, no tiene una relación emocional con la creación. No hay juicio, no hay castigo, no hay recompensa, solo evaluación de funcionamiento. Si algo no encaja, se descarta. Si el sistema se mantiene estable, continúa. No hay apego a lo que se pierde en el proceso. Lo más incómodo es que no hay forma de detectar un reinicio desde adentro. Si todo vuelve a un estado coherente, la continuidad se siente real. Los recuerdos encajan, la historia parece consistente. El tiempo fluye sin interrupciones. No hay evidencia de que algo haya terminado antes. La implicación es directa. Esta versión de la realidad no es definitiva, es solo la que no ha fallado todavía. Y si en algún punto deja de hacerlo, no habrá advertencia, ni registro ni memoria, solo un reinicio más, decidido por algo que no está tratando de salvarte, sino de hacer que el sistema siga avanzando. Dios como creador que perdió el control de su creación. Algo tuvo que empezar esto, un punto inicial donde todo encaja, leyes claras, un sistema estable, una estructura que podía sostenerse. La idea de un creador parte de ahí, de asumir que hubo una intención detrás del origen, pero esta teoría plantea algo distinto, ese control no se mantuvo. En algún punto lo que fue diseñado dejó de responder como debía. El sistema siguió avanzando, pero ya fuera de control. Dios en este escenario no desaparece ni se retira, permanece, pero sin capacidad real de intervenir sobre lo que creó. El universo no responde a ajustes, no hay correcciones finas, no hay forma de redirigir todo lo que está en marcha. Las leyes siguen funcionando, pero las consecuencias se encadenan sin control. Lo que ocurre ahora, violencia, caos, contradicciones, no es parte de un plan oculto, es el resultado de un sistema que ya no puede regularse. Eso cambia la lectura de todo. Las tragedias no son pruebas ni castigos, son fallas acumuladas. Las decisiones no están contenidas dentro de un diseño mayor, se amplifican sin filtro. Un error no se corrige, se propaga. Un conflicto no se equilibra, se escala. Y lo más inquietante es que no hay un punto donde algo intervenga para detenerlo. La idea de orden divino empieza a verse como una necesidad humana más que como una realidad. Se busca coherencia, propósito y dirección, porque aceptar que no los hay implica asumir que todo puede desbordarse en cualquier momento sin que exista una instancia superior que lo contenga. No hay garantía de estabilidad, solo la apariencia de que todo sigue funcionando. En este contexto, Dios no es una figura que guía, ni que juzga, ni que protege, solo es el origen de algo que ya no puede manejar. Y si existe, lo que observa no es un plan desarrollándose, es un proceso que se le escapó de las manos. No hay nada asegurado que esto vaya a mejorar o a corregirse, y entonces todo lo que ocurre, cada error, cada crisis, cada colapso, no es parte de algo mayor, sino evidencia de que lo que estás viviendo ya no está bajo control de nadie. Dios como entidad que prueba límites extremos. Hay situaciones que parecen ir más allá de lo necesario, no solo difíciles, no solo injustas, sino excesivas, momentos donde el nivel de presión, de pérdida o de caos supera cualquier explicación razonable. No se detiene cuando debería, no se equilibra, no hay una salida proporcional, simplemente sigue como si algo estuviera empujando para ver hasta dónde llega. En esta teoría, Dios no busca orden ni bienestar. No hay interés en mantener estabilidad ni en preservar a las personas dentro de un rango seguro. Lo que hay es una constante medición de límites. ¿Cuánto dolor puede soportar un individuo antes de quebrarse? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una situación crítica antes de colapsar? ¿Cuánta presión puede acumular una sociedad antes de fracturarse? No se trata de corregir el sistema, sino de llevarlo al borde. Y eso cambia la lectura de muchas cosas.
La crisis no serían errores ni desvíos, sino escenarios necesarios. Las pérdidas no serían consecuencias inevitables, sino condiciones de prueba. Incluso los momentos donde todo parece estabilizarse podría ser solo pausas antes de aumentar la intensidad otra vez. No hay una tendencia hacia el equilibrio, es una tendencia desbocada hacia el límite. Lo más incómodo es que no hay un criterio humano detrás, no hay una medida de lo que es demasiado. Lo que para una persona ya es suficiente, para esta entidad podría ser apenas el inicio. No hay empatía, no hay referencia emocional, solo una observación constante de hasta dónde se puede empujar algo sin que se rompa o hasta cuándo tarda en hacerlo. Dios no acompaña ni protege, tampoco castiga en el sentido tradicional. Somete, expone, lleva cada situación al punto donde ya no puede sostenerse más. Y cuando finalmente algo se rompe, no hay reparación, solo registro del resultado. La implicación es directa, tu vida no estaría siendo guiada, sino llevada al límite. Cada momento difícil no sería una etapa que debes superar, sino una medición en curso. Y entonces, lo que estás viviendo, lo que resistes, lo que te desgasta, lo que te acerca a romperte, podría no ser un accidente, sino algo totalmente planificado. Dios como entidad que se alimenta del sufrimiento. Hay algo extraño en la forma en que el sufrimiento se presenta. No es constante, no es uniforme, no afecta a todos por igual. Se concentra, aparece en momentos específicos, se intensifica justo cuando una persona está más expuesta. No sigue una lógica de equilibrio ni de compensación. Y, aún así, nunca desaparece del todo, siempre hay alguien atravesándolo. Esta teoría plantea que no es un subproducto del sistema, sino su función principal. Dios no estaría observando el dolor ni permitiéndolo como consecuencia inevitable. Lo estaría utilizando. El sufrimiento no sería un error que ocurre dentro de la realidad, sino un cruce que la mantiene en marcha. Algo que se genera, se acumula y se consume. Eso cambia la lectura de todo. Las pérdidas no serían eventos aislados, sino puntos de extracción. Las crisis no serían desajustes, sino momentos de alta producción. Incluso las etapas de calma podrían ser simplemente periodos donde el sistema se estabiliza antes de volver a intensificar el proceso. No hay una tendencia hacia la mejora, solo fluctuaciones en la cantidad de sufrimiento generado. Lo más siniestro de todo es la distribución. No todos sufren igual, no todos al mismo tiempo, no todos por las mismas razones, pero siempre hay suficientes casos activos. Como si el sistema necesitara un flujo constante. Cuando una situación termina, otra comienza. Cuando alguien sale, alguien más entra. No hay interrupción, simplemente hay reemplazo. Si esta teoría es real, Dios no juzga ni corrige, extrae. Somos su alimento de cierta forma. No responde a lo que ocurre, simplemente lo procesa. El dolor humano no cambia nada, simplemente responde a un propósito oscuro detrás. Cumple una función, y una vez que esa función cumple, no hay devolución. El sufrimiento no se va a detener, no porque no haya solución, sino porque no está diseñado para resolverse. Y entonces, cada momento de dolor, cada pérdida, cada quiebre, cada situación que parece innecesaria, podría no ser una falla del sistema, sino exactamente aquello que lo mantiene funcionando. El Dios que se alimenta del sufrimiento es la teoría más perturbadora de todas, porque no hay nada que podamos hacer al respecto, ya que nuestra propia concepción viene dada por el propósito de sufrir y generar sufrimiento. Siete formas de mirar a Dios, y en ninguna aparece como algo que te proteja. Si existe, no tiene por qué escucharte, ni guiarte, ni corregirte. Puede no intervenir, puede haber abandonado, puede estar probando, reiniciando o extrayendo algo de lo que vives. Todas tienen algo en común. Eliminan la idea de control y dejan a la realidad funcionando por su cuenta o bajo reglas que no te incluyen. La pregunta no es cuál es correcta, sino qué cambia en ti al considerarlas.